unas vistas espectaculares. No se ve absolutamente nada. Son increíbles. Ya estamos instalados en la casa y ahora vamos a dar una vuelta por el casco antiguo de Tórshavn para ver las casas con el techo de hierba y disfrutar un poco de esta zona antes de empezar con las excursiones. Hemos tenido que parar por la niebla, como veis aquí atrás, y bueno, esperando a ver que aclare un poco, aunque la niebla también da un poco de juego para el tema de las fotografías. En este caso no da nada de juego porque es que no se ve absolutamente nada. Primera parada en Feroe y como veis tenemos aquí unas vistas espectaculares. Vamos a hacer una foto sencillita para que se vea pues las vistas. Aquí en Feroe, depende de donde estés, la temperatura cambia repentinamente y hemos pasado de la ciudad que no hacía frío a ahora que hace bastante frío. Y bueno, el sitio pinta realmente increíble y vamos a continuar buscando este tipo de fotos y os vamos enseñando. Hemos llegado a Saxund y como podéis ver seguimos con la niebla, lo único que en este caso sí que hay posibilidades para hacer alguna foto. Como veis ahí está la iglesia y vamos a intentar hacer una foto o con un tele para intentar acortar un poco el camino o bien con el angular para captar toda esta escena. La idea del tele es acercar más el agua del fondo y el angular sería, pues como he comentado, captar toda esta escena. La iglesia a nivel de composición la pondríamos a la izquierda y el resto de la composición pues a la derecha, a ver cómo queda. Check for pose.
better check for pose. You better check for. A escasos metros de la iglesia que hemos estado hace un momento, llegamos a estas casas que son como el clásico de Saxum, y ahora estamos buscando una composición que en principio sería como que dos casas estén a un lado y al otro lado, y en medio la vista se fije en el fondo del escenario. Estamos haciendo pruebas con un 16-35, también lo intentaremos con un tel igual que antes, y veremos qué es lo que puede quedar mejor. Hemos llegado a Fossa, la gran cascada de Faroe, la más conocida y la que tiene más caudal, y como veis, como hace muchos días que no llueve aquí en Faroe, cae un hilillo de agua que no es lo que teníamos pensado para hacer esta foto. De todas formas, vamos a intentar a ver qué es lo que podemos hacer, y tal vez volvamos más tarde, otro día, a ver si con suerte llueve y el caudal aumenta. Pero bueno, hay que aprovechar las oportunidades y hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Acabamos de llegar al pueblo que es conocido porque tienen las vistas de esas rocas que hay allí. Como veis, son increíbles, miden 70 metros cada roca, imaginaos. Así que el precipicio que hay al lado debe tener una altura bestial. Y bueno, y a nivel de foto, pues vamos a hacer una foto con el angular, que supongo para intentar captar como las formas que dibuja el agua en la arena, y después con un tele para acercarnos lo máximo posible a las rocas y que se vea un poco la magnitud de estas formaciones. Y ahora daremos una vuelta por aquí y disfrutaremos del paisaje, que merece mucho la pena.
Aquí acabamos la ruta por Streymoy, la isla más grande de Feroe, con estas vistas espectaculares. Y vamos a hacer una foto muy sencilla, que es que la carretera apunte al islote que hay al fondo. Os dejamos el nombre del sitio para que lo busquéis fácilmente. Está muy cerca de Tórshavn, a unos 10 minutos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo con otras rutas de las Islas Feroe.